Dentro de las muchas expresiones que se han dado en estos debates y declaraciones públicas relacionadas con la elección presidencial, me parece que ha sido muy llamativa la manera como la candidata presidencial Xóchitl Gálvez señaló a Claudia Sheinbaum cuando menos dos temas muy polémicos, que es la cuestión de el ateísmo de ella, de Claudia Sheinbaum, y el uso de una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe. De ahí se han desprendido una serie de cosas que han devenido incluso en el señalamiento de su condición étnica, de su condición de su origen judío. Para hablar de todos estos temas, es que hoy hemos pedido la palabra a alguien que usted sabe que conoce muy bien todos estos asuntos, estos tópicos, como es Bernardo Barranco, especialista en sociología de las religiones, siempre lo digo, hombre sabio que sabe llevarnos al fondo de estos temas. Bernardo Barranco, Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un abrazo muy grande. Ando agripado, así es que toma distancia. Estamos a la distancia que nos permite el Internet, pero en la cercanía de preguntarte, Bernardo, ¿cómo has visto esta serie de expresiones de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez respecto a Claudia Sheinbaum, señalando la condición de ateísmo de ella, de no practicar ninguna religión, y la referencia al guadalupanismo, la presencia de una imagen de la Virgen de Guadalupe en una falda que utilizó la candidata de Morena, y también que si al Papa Francisco le había informado de una serie de cosas? Entonces, Bernardo, ¿cuál es tu análisis sobre este tema, por favor? Mira, es una cuestión muy lamentable, Julio, porque a estas alturas del siglo XXI, el que Xóchitl Gálvez, el que una de las contendientes a la presidencia eh, tenga esta actitud sectaria, pues es preocupante. A todas luces es preocupante. ¿Por qué? Porque pasa sobre los derechos humanos y religiosos que los mexicanos nos hemos ido construyendo a través de la creación, sostenimiento de un Estado laico que nos ha permitido, pues, el poder sobrevivir, el poder conllevar, el poder compartir diferentes formas de creencias que van desde el mundo mesoamericano, el europeo y las nuevas formas que han ido surgiendo. Lamentable. Y te voy a leer lo que ella dijo, porque sí me parece importante como punto de referencia. Fíjate, Julio, ella en el pleno debate le dijo, hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. Te pregunto, ¿le contaste a su santidad cómo usaste la imagen de la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. Pero lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos con un oportunismo político. Eso se llama hipocresía. Este es el planteamiento que dio durante el debate y que, recordemos, Claudia dijo, es una provocación, esto mi equipo va a responder. El tema que se plantea aquí es una visión sectaria de lo religioso, como si lo religioso, lo católico, le da autorización a un católico para poder utilizar la Virgen de Guadalupe y a otros que no son creyentes, no, prohibírselos, como lo hizo Xóchitl Gálvez, cuando sabemos bien que la Virgen de Guadalupe, Julio, trasciende formas, generaciones, incluso condiciones sociales y religiosas. Sabemos bien que muchos ateos se han declarado guadalupanos. Sabemos bien que hasta comunistas se han dicho seguidores de este ícono histórico, o también judíos, o hasta protestantes, aunque suene contradictorio, simpatizan con un ícono que ha acompañado y ha configurado
parte de nuestra identidad y de nuestra historia. La independencia, la reforma, la guerra cristera, la revolución mexicana, el levantamiento zapatista en Chiapas. Es decir, la Virgen ha estado en momentos culminantes, forma parte, digamos, de la cultura y de la identidad. Prohibirlo a cualquier ciudadano es un acto evidentemente de intolerancia, como si solamente los creyentes católicos, bueno. Y esto extendido, Julio, se da también con lo del Papa, ¿no? En marzo, cuando se dieron las visitas a Roma, el discurso que estaba armando el equipo de Xóchitl era pues un apoyo del Papa hacia la candidatura de Xóchitl, y estaban hablando, ¿no?, que vio con simpatía y tal. Cuando se presenta de manera imprevista la presencia de Claudia Sheinbaum en el Vaticano también, esto molesta y utilizan exactamente el mismo argumento que con la Virgen. ¿Cómo es posible que Claudia haya ido al Vaticano si no es creyente? ¿Qué fue a hacer ahí? ¿No? Evidentemente lo que tienen que hacer es evaluar la sabiduría, la sayez de la diplomacia vaticana, que no quiso comprometerse con una sola postura política y que la presencia de Claudia, por lo menos en el relato, lo equilibra. Y esto me pareció muy interesante, el que el Papa no dejó utilizar su imagen pontifical para bendecir una u otra candidatura. Eso fue realmente una jugada maestra, y en todo caso, el equipo de Xóchitl Gálvez, en lugar de reclamarle a Claudia, tenía que reclamarle al Papa Sí. Francisco, ¿no? Bernardo, el tema de lo religioso inserto en el terreno político y electoral históricamente es muy complicado en México. Siempre ha habido un gran cuidado de que no haya referencias, de que no haya polémicas relacionadas con lo religioso en el ámbito de competencias electorales, en una tan complicada y tan densa, llena de intereses como es la que estamos viviendo en México. Me parece que resulta muy preocupante el que se haya decidido introducir ese elemento en esos términos en una narrativa que busca acelerar un rechazo o generar un rechazo contra una aspirante por su condición personal de creer o no creer, de recurrir o no a cierta imagen en este terreno. ¿Cuál es el riesgo de este momento que estamos viviendo y en el cual se pretenda inducir una reacción de los católicos, de los guadalupanos, contra una específica candidata, Bernardo? Mira, evidentemente que lo religioso en el equipo de Xóchitl Gálvez y también la propia candidata quieren como apropiarse de lo católico como una marca propia, como diciendo yo sí soy católica, ¿no? Y por lo tanto lo que hago no es oportunismo, no es hipocresía, sino sale de mis convicciones de fe. Y por lo tanto, entonces, en ese sentido, identificarse con aquellos que son la gran mayoría, que son católicos en este país. Sin embargo, es una estrategia fallida, Julio, porque lo católico es un universo muy diverso, es una estructura de creyentes que es muy diversa y que tiene que ser, digamos, abordada con mucho mayor delicadeza de lo que ha hecho Xóchitl. Xóchitl se ha convertido en una especie de nueva inquisición, diciendo qué es lo válido y qué es lo no válido, qué es lo prudente y hacia dónde, cuando la diversidad religiosa está. Y un ejemplo claro que lo comentamos aquí hace unas semanas fue el tema de la Santa Muerte. La Santa Muerte por antonomasia, dijeron, es una devoción diabólica, son los malandros, son el crimen organizado, sus devotos son los narcotraficantes. Y misma, digamos, postura cayó el episcopado
diciendo que la Santa Muerte favorece a esta precisamente cultura de la muerte, de la violencia, cuando no se dan cuenta que la mayor parte de los devotos de la Santa Muerte, primero, no son ladrones, es un universo mucho más amplio. Y en segundo lugar, estos devotos son católicos, son de origen católico. Es decir, ahí mostraron, frente a todo ese episodio de la camiseta, una especie de balazo al propio pie, ¿no? Porque todos estos católicos, devotos también de la Santa Muerte, son, votan también. Entonces, déjame decirte que el artículo 24 constitucional sobre la libertad religiosa, plantea muy claramente que el mexicano tiene derecho a creer y a no creer, tiene derecho a cambiar de religión, tiene derecho a poder hospedar en su alma, en sus creencias, varias religiones, no solamente la Santa Muerte que hemos hablado, está New Age y están muchas otras formas religiosas que son una mezcla, un melange religioso. De tal manera que hay ignorancia en el equipo de Xóchitl Gálvez, una profunda intransigencia e intolerancia, porque ellos son los que quieren decir qué es la verdad y qué no es la verdad, quiénes son los hipócritas y quiénes utilizan. Y la verdad, Julio, ha sido una estrategia muy fallida por parte del equipo de Xóchitl Gálvez. Bernardo, en las tendencias de X, antes Twitter, cobró presencia y estuvo en ese marco de referencia de muchas visitas, la etiqueta judía, entre otros puntos señalado en el caso específico de Claudia Sheinbaum, porque fue otra de las armas arrojadizas que se derivaron de este episodio. ¿Qué pensar de ese señalamiento, Bernardo? Bueno, quieren explotar aún el sentimiento antijudío y más ahora con todo el conflicto en Medio Oriente. Pero igual es una forma muy grotesca de entrar al tema, en el sentido de que primero explotan la historia, donde el pueblo judío no solamente es señalado, sino es perseguido en la historia de la humanidad, como los deicidas, aquellos que matan a Jesús, ¿no? Aquellos que lo sacrifican. Y por lo tanto el pueblo judío hasta el holocausto fue permanentemente condenado. Y que al parecer Xóchitl Gálvez se instituye nuevamente en una nueva Inquisición. La Inquisición que hubo en México, curiosamente, no era tanto perseguir a las deidades y a los devotos de deidades mesoamericanas, sino fundamentalmente a la persecución de los judíos que se, digamos, incrustaban en el proceso de colonización. Por lo tanto, sí, efectivamente hay un doble rasero, pero que, como te decía al principio, no puede ser que en el siglo XXI estemos teniendo este tipo de argumentos tan primarios, tan desechados y tan cuestionados ya por la historia actual. Y son argumentos que contradicen el principio de la laicidad mexicana, que la laicidad mexicana establece una clara separación entre las iglesias, las creencias y la vida pública, la vida política. Dos, establece una libertad de creer o no creer, de cambiar, de mezclar, siempre y cuando no afecten a terceros. Y la otra es piso parejo, es decir, el Estado garantiza que todas las creencias tienen el mismo estatus, no importa si uno es una gran mayoría, como es el caso de los católicos, y otra es el caso de unas minorías muy pequeñas, como sería el caso de la comunidad judía en México. Sabiendo bien que la comunidad judía no tiene un gran peso electoral, pero sí tienen un peso económico y político muy importante en México y en el mundo, vuelvo a señalarte, querido Julio, que me parece es una estrategia no bien pensada, una estrategia burda de convertir a Xóchitl y a su equipo en una nueva Inquisición.
Bernardo, te agradezco mucho esta entrevista, esta plática. Digo más que una entrevista, escucharte y pedirte tu opinión sobre estos temas. Cierro solo preguntándote acerca de una jornada que se está anunciando de oración. Mira, aquí tenemos la imagen correspondiente. Dice, laicos católicos realizarán vigía de oración a los pies de la Virgen. De Guadalupe por la Paz y elecciones en México. Es una nota del 16 de mayo en este espacio católico de información oficial que es Así Prensa. Y ahí se señala que la dimensión episcopal de laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano ha invitado a los católicos a unirse en oración en el atrio de la Basílica de Guadalupe desde las 8 de la mañana de este 23 de mayo hasta las 8 de la mañana del 24, desde las 8 de la noche del 23 de mayo hasta las 8 de la mañana del 24, pidiendo que los candidatos se comprometan con la paz en México y pues que transcurra pacíficamente esta jornada electoral. ¿Qué pensar de estas jornadas, estas vigilias, Bernardo? Pues ya lo habíamos comentado, Julio, en una intervención anterior. El episcopado está en una actitud beligerante, como nunca antes, como pocas veces en la historia, contra la 4T, contra el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y contra Claudia Sheinbaum. Muchos sectores de la ultraderecha han esgrimido estos argumentos antijudíos, tratando de evidenciar a Claudia Sheinbaum como un personaje que incluso hubo una serie de rumores que ella iba a destruir la Basílica de Guadalupe, etcétera, ¿no? Recuerdo bien que cuando se presenta este documento de Construyamos la Paz que organizó el Episcopado Mexicano, en ese mismo momento Claudia Sheinbaum firma, pero dice que no está de acuerdo con los presupuestos del texto. Firma porque todos queremos la paz, pero en la construcción de este documento ella no está de acuerdo. Y ahí nuevamente sale muy dura esta Xochitl a reclamarle, a decirle que qué falta de respeto tuvo frente al episcopado. Estas manifestaciones vienen de atrás, es decir, no son de ahora. Ha habido una serie de consultas en diferentes partes del país, reuniones, eventos. El último más importante, que fue multitudinario, más de 500 personas, fue en Puebla. Y el episcopado está realmente muy crítico a la política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la 4T, y lo que busca es, digamos, presionar para que en torno a la paz, en torno a la reconciliación, en torno a una argumentación que está planteando el episcopado y sectores de la iglesia, para que la 4T modifique su estrategia. Caricaturizan los balazos, como lo hace Xochitl, los abrazos frente a los balazos. Entonces, esta es una demostración nuevamente de músculo, pero es un llamado a la feligresía propiamente católica, los grupos que están vinculados en organizaciones católicas y algunos otros. Vamos a ver el resultado, vamos a ver la capacidad de convocatoria que pueda tener, pero yo te puedo decir que es un evento más interno, por así decirlo, que una manifestación pública, abierta, de lo que creo vamos a ver el próximo 23. En todo caso, lo que está ahí, lo que señala, es la enorme fisura que existe entre la Iglesia Católica, entre la jerarquía católica y el actual gobierno, que se traduce evidentemente en un forcejeo en los momentos de mayor debilidad de todo sistema político, que son los procesos electorales. Vamos a ver si realmente a la oposición, a Xochitl Gálvez y al episcopado le funcionan sus estrategias, y eso solamente se sabrá a través del conocimiento de los cómputos del 2 de junio.
Pues Bernardo, muchas gracias como siempre por tu tiempo, por tu conocimiento y por la amabilidad de compartirlo con nosotros a reserva de lo que desees agregar. Como siempre, muchas gracias, estimado Bernardo. Al contrario, Julio, también un abrazo muy sentido.